pero yo considero que en el caso de Pedro José es el jonronero natural más grande que ha tenido la pelota cubana, el slugger más grande que ha tenido la pelota cubana. Y olvidémonos un poco de los números, de las estadísticas finales, porque bueno, tú sabes que Delán es el máximo jonronero, pero el paso que tenía Cheito era impresionante y pienso que su carrera, de no haber sido interrumpida, hubiera sido el primer cubano en serie nacional en dar 500 cuadrangulares. En el momento que él dejó el béisbol, que estuvo 3 años y medio fuera del béisbol, tenía las mejores frecuencias eran de él, de todo punto de vista, de carreras empujadas por veces al bate, por temporada, de cuadrangulares por veces al bate, por temporada. Por ejemplo, te puedo decir que con el aluminio, que jugó 8 temporadas con aluminio, él tenía una frecuencia de un cuadrangular cada 12,61 veces al bate. Algo que no logró ni Quintelán ni Romelio, que a la postre es el que mejor frecuencia tiene de por vida. Lo que pasa es que a Cheito le baja mucho esas primeras 6 series que jugó con bate de madera. O sea, estamos hablando de 4 nacionales y 2 selectivas con bate de madera. Y después, sus últimas 3 temporadas, cuando él regresó de su alejamiento del béisbol, fueron temporadas realmente muy buenas. Ya él no tiene nada que ver con la calidad que él siempre tuvo, y bueno, se le afectaron las frecuencias. Y esos otros compañeros que estamos mencionando, que fueron grandes glorias, Quindelán, Junco, Romelio, sí jugaron toda su carrera sin interrupción, ¿no? Ajá. Y aparte jugaron en la época dorada, de verdad, del bate de aluminio, que fue realmente un momento que fue horroroso, y de la bola viva. Y aquellas series nacionales que se jugaba solamente por la Liga Occidental y Oriental, que realmente afectó mucho al picheo, ¿no? Y eran los años de la plenitud todavía de Cheito. Date cuenta que esa estructura empezó en la temporada 85-86. Hoy en Hablando de Deportes se cumplen 40 años ya, de la injusticia más grande del béisbol en Cuba y del deporte cubano, de este post-59. ¿Cuál? La sanción indefinida a Pedro José Cheito Rodríguez. Julio de 1985. Hoy, 15 de julio, salió en la prensa escueta la nota oficial del INDER, donde decía que han sido sancionados los peloteros Pedro José Rodríguez y Alberto Martínez González. No decían que era de por vida, que habían sido sancionados y separados del equipo Cuba, que iría de viaje. Ese mismo día, el lunes 15, salieron de viaje por sur. México, Estados Unidos, California, Palm Springs, y después Edmonton, Canadá. Esto lo he hablado muchas veces, lo he explicado mucho. Está ahí el libro, la biografía, su libro, mi biografía. Pase usted, señor Jorrón, la verdad sobre Cheito Rodríguez. Está todo explicado ahí. El que no quiere entenderlo, porque no quiere entender. Haré un resumen. También recordaré lo que me dijo él de las tantas ocasiones que ha hablado él del tema, que me habló en público y en privado, y que le ha dado a otras personas. Le dio. Julio de 1985. Cheito era un tipo, siempre lo he dicho, muy a su manera. Eso le costó. Muy vertical, muy hombre, muy atravesado, muy líder, verdadero líder de ese equipo cubano, defensor de sus peloteros y de las reclamaciones y de los derechos desde lo más mínimos. Y él no era bien visto. Bueno, desde el año 78 él era vigilado, expedientado. Hay muchos cuentos sobre eso, que incluso algunos trascendieron a la prensa internacional. Cuba no tiene prensa. En Medellín 78 hubo cosas, en San Juan 79 también. Y en concreto, ¿por qué lo sancionaron? Llevaban un año, del 84, con un caso abierto, un expedientado, vigilado, teléfono, correspondencia, agentes sobre él, alrededor de él, amigos del equipo Cuba, porque pensaban que se iba a quedar en el exterior. Cheito estaba viajando el año 72 con el equipo juvenil y el 74 con el equipo Cuba Grande. Era su cuarto bate del año 77. Destinado a romper todos los récords de jonrones, bases recorridas, impulsadas, slugging, extra bases.
Estaba 14 jonrones de Antonio Muñoz de por vida, 14. 14. Y era nada más y nada menos que 6 años y 10 meses más joven que Muñoz. Y tenía apenas 12 series jugadas y Muñoz 18. Ahí se los dejo. Lo mejor de Cheito se estaba escribiendo todavía. De los 29 a los 35 iba a dar palo cantidad porque precisamente meses después pusieron bola viva, que asistía a bate bueno Easton hacía menos de un año, bajaron en box, subieron a 8 equipos la selectiva, 3 juegos más las selectivas de lo que más habían durado, de 60 juegos a 63. Y para como la nacional, zona occidental, y no iba a salir del occidente, solamente iba a viajar en occidente, no tenía que viajar de Pinar del Río a Guantánamo. O sea, y estaba prime, con tremendas metas, tremendas ambiciones, tremendas hambre. Y en su mejor momento físico, mental, deportivo, pues tenía experiencia y juventud combinadas. Lo estaban vigilando y tuvieron que cerrar el caso. El caso arrojó de que él no se iba a quedar. Todo era también porque iba a ser la primera vez que Cuba iba a ir a Estados Unidos después de 1951. Pero los hijos de la gran P, cuando fueron a cerrar el caso, se lo llevaron por otro lado. Se lo querían echar, eso venía de arriba, 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 y tuvo visto bueno del dictador. El dictador solo preguntó, ¿y quién lo va a reemplazar? No, tenemos al hijo de Fidel Linares. Ustedes saben, el resto es historia. ¿Pero qué pasó? Varadero. Se jugó la Copa José Antonio Huelga del 23 de junio al 3 de julio. En esos días finales jugaron un partido en Varadero del equipo cubano. Y el pelotero tercera base de Venezuela, que Chito era el animal, sabía que Chito era el animal, le regaló $92. Chito lo cogió y se lo dio a compartir, práctica que hacían todos esos peloteros, a uno de sus mejores amigos del equipo Las Villas y del equipo cubano, Alberto Martínez. ¿Qué pasó? Se acabó la Copa José Antonio Huelga. 2 o 3 días antes lo sancionaron, hicieron el primer corte del equipo Cuba, de eso hablaban estos días. El equipo ya quedaba en 26 para ir a México y a Palm Springs, y después iban a hacer el último corte en Palm Springs para dejarlo en venta como ocurrió. El viernes 12 de julio lo sacaron a los peloteros del albergue del Estadio Latinoamericano. Seguían de viaje el lunes para aquí, o sea, México y Estados Unidos. Y el día entero allá, una cosa rara, haciendo unos análisis en medicina deportiva. ¿Qué hicieron? Subió la Gestapo al albergue ese del latino, revisaron todas las taquillas, los maletines, rompieron los candados, todo, abrieron las maletas, y lo único que encontraron, entonces registros fueron los $92 de Alberto Martínez. Lo citaron a Alberto Martínez, dijo que no era de él, que era compartido con Chito, eran de Chito y Chito se lo dio a él. Llamaron a Chito y Chito dijo, sí, es mío. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema con eso? Sancionados los dos. La sanción fue separación del equipo cubano. No se hablaba más nada. Caramba. Chito tuvo que aguantar la vergüenza de que todo el mundo supiera que ellos en el equipo Cuba y se metió allí la noche del viernes, todo sábado y el domingo por la mañana fue que lo mandaron para su casa junto con Alberto Martínez en un hogar. Dejaron a Cheito primero. Ese es un drama que no quiero hablar todavía porque es una promesa que no voy a decir todavía de qué pasó cuando llegó a su casa ese día. Solo le voy a decir que él era muy inteligente y dijo en su casa que se había jodido su carrera deportiva y su vida para siempre. Eso era deportivo. Una cosa que él quería desde niño, porque él era pelotero desde niño, desde la cuna y había pasado por todas las categorías. Y le robaron el 40% de su carrera, sí, uniendo equipo Cuba y series nacionales y selectivas. Cheito Caballero, siempre lo digo, era más de 1.600 empujadas, era más de 500 morrones. Muy triste. ¿Pero qué pasó? Caramba, que Alberto Martínez, apenas 5 meses después, le levantan la sanción y lo incorporan en medio de la serie nacional siguiente, justo a la mitad de la serie nacional. Y Cheito pasó 1, 2, 3 años y 3 meses para que se levantara. Y él tuvo que hacer una carta al dictador para que se la levantara. El tren se le había ido. Estaba la figura más Linares ya establecido en tercera base. Y es que lo taparon con 2 figuras. Linares al guante y al bat. Y Orestes Quindelán al bate y los jorrones. 2. Y lo borraron de todos lados menos los récords. Y no hablaban de él. De eso hablaban muchas veces. Y pasaron muchas cosas. Y pasaron muchas cosas con algunos récords que se ponen bravos mis amigos. Pero es la verdad. Pichaban para que dieran los jorrones. ¿Ok? Eso es cierto. Ese país es así. Y se habló para eso.
Siempre he dicho que la noticia más grande y ahora se conmemoran 40. Sus sustitutos, como pusieron ahí, iban a ser anunciados. Al final, sí, se dijeron, eran Omar Linares y Oreste Quindelán, que inicialmente saben que era Pedro Luis Rodríguez, pero también lo estacionaron ese fin de semana. Al día después, el domingo. Tremendo, tremendo. No es fácil ese país. Aquí, miren, imágenes de él, de ese justo momento en el 85, y recordar lo que él haya dicho sobre ese tema, y de cuánto él pensaba, y él le hubiera gustado haber seguido en el equipo nacional. Ese equipo nacional, para terminar ya, hubiera sido el único más verdadero potente a la ofensiva del de 78 y 79. No reconozco un equipo más potente que el de 78 y 79. Solamente este, que no ocurrió. Apenas unos juegos de la Copa Huelga, pero no estaba el Quindelán que explotó. Que fue a partir ya definitivo de los 86, que venía bien de los 84. Ese hubiera sido el equipo. Víctor Mesa, Pacheco, Linares en campo corto, Cheito, Muñoz, Cheito, Quindelán. El otro también podía cambiarse. Casanova, Muñoz, Gurriel, Medina, después Pedro Luis, después Orrelli. No, tremendo. Cheito iba a estar ahí hasta el año 89 en el equipo Cuba y su cuarto bate hasta el 87 o 88. Garantizado. Los quiero. Suscríbase al canal. Comenten, compartan, aporten temas, aporten ideas. ¿Por qué sancionaron a Cheito? ¿A poner a Linares? No creo, eso fue colateral. ¿Tenía problemas de verdad él? ¿Por qué lo quitaron? ¿Por los dólares? No fue por los dólares. Lo querían quitar como quiera. Quería quitar como quiera. ¿Cómo es posible que Alberto Martínez, que era un catcher bueno, sí, pero no era ni el principal del país, va a regresar 5 meses? Eso es un cuento chino que es la provincia. Va a regresar a los 5 meses y al otro a los 3 años y medio. Cuando se le fue el tren ya completo. Al cuarto bate, mejor cuarto bate y tercera base del país en ese momento. Y el mejor esludo que había en esa pelota. ¿Cómo es posible eso? ¿Que fue un chubatazo? ¿Cómo fue? Como uno sí y el otro no. Alberto Martínez me dijo a mí, que está aquí por cierto, que él nunca pensó a Cachete que iba a hacer eso. Que él habló, que él dijo eso porque a la bestia, como hacían a él, no creía que le iba a pasar nada. Ahí se lo dejo de dar, ustedes son inteligentes. Pero sin más, cómprense también el libro. Cómprense el libro Paso y usted, señor Morrón. La verdad sobre Cheito Rodríguez. Y no lo he dicho todo aún. ¿Ok? Fecha luctuosa para el mejor cubano en ese país. Y todo el mundo le viró la espalda y a él le demostró que amistad es una calle en La Habana. Ninguno de sus grandes amigos de béisbol hicieron nada por él. Ninguno. ¿Ok? Muy tarde los que lo hicieron. Muy tarde. Ese dolor va a ser eterno para mí y para sus miles de seguidores, porque él era uno de los peloteros más populares y queridos por el pueblo, sin importar provincia. Y lo borraron. Menos mal que hemos logrado recuperar un poco esa borradura. Chao. No, yo creo que no. Yo creo que los verdaderos jorroneros buscan el jorrón. Yo lo practicaba. En las prácticas practicaba el jorrón. Y muchas veces, no esas que salen pocas, no. En muchas ocasiones yo le decía a mi compañero que ahora cuando vaya a batear a ese pitcher, te está hablando de un pitcher de calibre, hablando de buenos lanzadores, le voy a dar jorrón. Yo iba a batear el jorrón, no que me salía, yo lo iba a buscar y la daba. Mira, Pedro José todavía, a pesar de todos los años que han transcurrido y de las pocas series que relativamente jugó, porque bueno, estamos hablando que él aún está entre los 10 primeros en jorrones en series nacionales y de todos ellos es el que menos temporada y tiene un empate tiene. Pero bueno, a pesar de eso, él es el pelotero que en series nacionales más veces ha sido líder en empujadas. O sea, estamos hablando que fue líder en carrera impulsada en 7 campeonatos. Estamos hablando, ahí te incluyo las series selectivas, las lamentablemente desaparecidas series selectivas, que ha sido el torneo más difícil jugado en Cuba después de 59. Cheito fue 6 veces líder en cuadrangulares, 4 de ellas consecutivas en series nacionales, pero 5 consecutivas, me refiero a uniendo selectivas y nacionales. Hits. Alguna línea alta, larga, la izquierda, atrás, se va. Home run para Pedro José. De línea sacó la pelota por encima de los 345 pies. Home run para Pedro José. La golpeó
Vean ustedes de línea cómo se mete la gradería. Se premiará al líder jonronero de este campeonato mundial con un total de 6 de Cuba, Pedro José Rodríguez. Campeón impulsador con un total de 16 carreras. 2.52 Pedro José, le tiraba línea, le agita el Blackfield. Ahí la tiene Fernando. Muy demorado los 3 juegos aquí. Lázaro Madera y en primera ancla Montalvo con su cuadro y corre. Viene el tiro a la goma y está regresando a tercera base. Cortó Muñoz. Ahí va Rolling por tercera, captura Pedro José, un out en segunda. Viene línea, la rojo al guante de Pacheco, se metió en el right field, el tiro viene a segunda, no pudo cortar el torpedero. Donde hoy el director del equipo Los Boston estaba en ese equipo, era Pardón, Sotero y Francona, yo el Carte. ¿Qué tú sentiste haber decidido los 2 juegos igualmente viniendo de abajo? Porque Cuba estaba perdiendo los 2 juegos, esos 4-1 me parece, en el año 79 tú lo decidiste. No, los juegos que hemos estado comentando, ese juego de la Copa aquí, bueno, ese que los 2 rones aquí en Daily, que bueno, el equipo estaba abajo. Pero ese segundo juego también no di honrón, pero di tu con 2 envases y hit con hombre en tercera después, que también fue 3 carreras más que fueron a la postre, fueron decisivas con el equipo. Yo no, es una opinión mía, que como decía Fernando, no sé por qué esos juegos no salen, que salen otros y esos no salen. No sé quién tendrá eso, si lo están guardando, no sé. Viene la suspensión que la gente no sabe que fue por tiempo indefinido. Lo que pasa es que en un caso, en el caso de Alberto Martínez, la suspensión se la levantaron a los 5 meses y a él se lo levantaron a los 3 años y 3 meses. Y en ese periodo de tiempo a él le prohibieron entrenar. A él lo sacaron incluso el 5 de septiembre, no podía entrenar ahí. Lo cogieron entrenando y lo sacaron para otra área. Y ahí fue cuando, bueno, engordó, perdió reflejo. Ya cuando regresó a la Serie Nacional 88-89, 2 o 3 semanas antes lo llamaron a que entrenara y regresara, ¿no? Y él regresó, tuvo buenos batazos y eso, pero ya era algo pálido, no era reflejo de su verdadera calidad, y su promedio, como te dije ahorita, se afectaron. Él jugó 3 series nacionales sin series selectivas, porque bueno, incluso en esas series él jugó muy pocos partidos, él jugó 61 juegos nada más, de 144, y tampoco fue a series selectivas. Entonces fue ya cuando vino su retiro a un joven, porque él era relativamente joven todavía, un pelotero de 35 años, un pelotero joven, pero estaba muy marcado por las lesiones y pienso también que por el factor psicológico. Date cuenta que Cheito llevaba 14 años representando a Cuba, 2 juveniles y 12 de mayores, y verse de repente de tantos años la figura del equipo Cuba, su tercera base regular y su cuarto bate establecido, no es fácil verse de repente sin jugar, y cuando regresó no sentirse con el rendimiento que él acostumbraba, y eso fue lo que motivó, bueno, ya su retiro todavía joven del tuve varios, muchos. Casi siempre estaba con Antonio, con Muñoz. Ahí con Muñoz, después con Pacheco. Sí, siempre ahí más o menos. Con Changa tuve también compartiendo el cuarto.
Coño, una gente, una bella persona. Mira, ahora es muy buenos peloteros. Yo tuve con Pacheco 2 años, si acaso, 1 año y pico, 2 años. Con Linares casi no tuve 1 año nada más. Que me hubiera podido con Quindelán sí tuve un poco más, pero no compartí mucho así en el sentido, porque bueno, con él no hacía equipo Cuba. Y así le puedo dar una bola de ejemplo, ¿no entiende qué?